Yo pensaba que el olvido solo lo tenía yo, pero... Bueno, la semana pasada empezamos una nueva serie. Estamos estudiando ahora el libro de la epístola de Judas. Es una epístola corta, pero, hermanos, increíblemente poderosa. Y nos da unas advertencias muy importantes y urgentes. Eran urgentes en la época cuando se escribió, más o menos el año 67. Ya estaban entrando en las iglesias falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Jesús lo había anunciado ya en su día. Los demás apóstoles también lo anunciaron, que vendrían. Juan, Pedro, prácticamente, bueno, no sé cuántos, pero varios apóstoles ya dijeron que iban a venir. Y si notáis en Judas capítulo 1, perdón, versículo 3, no solamente ya Judas dice que no iban a venir, sino que ya estaban, ya habían entrado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo amplía Judas más adelante. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos 3 en adelante y luego estos que hemos visto al final, lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Ese no es el tema que hemos estado tratando. El tema que hemos estado tratando la semana pasada, abría el tema con el versículo 1. Nota que lo primero que Judas quiere hacer, quería escribirlos de la común salvación. Quería hablarlos del valor de la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo. Quería hablarlos del nuevo nacimiento, de todos los beneficios que había con el nuevo nacimiento, el privilegio tan grande que era de ahora pertenecer a la familia de Dios. Ese era el tema que quería hablarles. Pero por la urgencia de la situación, la urgencia del momento, dice, necesito cambiar. Y esto, claro, está inspirado por el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo cambia la intención de Judas. Él dice, tengo algo sumamente importante, por favor, prestar atención. Ya sabéis lo que dije la semana pasada sobre las instrucciones, los libros de instrucciones. Compras un mueble en IKEA y ¿qué haces? Coges el libro de instrucciones, lo tiras a la basura y te pones a construir el mueble. ¿Quién ha hecho eso antes? Si lo haces así, seguramente vas a tener que desmontar el mueble y vas a tener que montarlo otra vez buscando el libro de instrucciones. Y esto por un mueble que no tiene tanta importancia, hermanos. Las instrucciones que el Señor nos da aquí son sumamente importantes. Lo fueron entonces y, hermanos, hoy en día más que nunca. Pero ese es el tema que vamos a tratar más adelante. Judas abre su epístola con el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermanos, la semana pasada pudimos ampliar esto un poco más. Hay 3 palabras que necesitamos estudiar ahí bien para entender, hermanos, la posición que tenemos realmente en Cristo, los privilegios que tenemos en Cristo. La primera cosa que habla, que nos dice, son los llamados. Ahora, hay mucha especulación sobre este tema. Algunos dicen que son llamados por medio de una luz que se enciende, un relámpago, una visión, un sueño, yo qué sé.
Pero si quieres entender este tema bíblicamente, te darás cuenta de que, hermanos, Dios nos llama por medio del Evangelio. Cuando una persona anda en su vida perdido, el Señor utiliza a los cristianos, a los regenerados, a los que han sido salvos, para llevar ahora ese mensaje de salvación. Y lo que está haciendo ese individuo cuando comparte el plan de salvación, está sirviendo de mediador de parte de Dios como para presentar el Evangelio, el mensaje de salvación. No hay mucho misterio en esto. Según en Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio, hermanos, el Señor dijo que lo lleváramos a toda criatura. ¿Por qué a toda criatura y no a unos supuestamente selectos? Porque, hermanos, la salvación que Dios quiere dar, se lo quiere dar a todo el mundo. ¿Qué dice Juan capítulo 3:16? Porque de tal manera amó Dios a unos selectos, a unos predestinados. Si crees así, ya has caído en una trampa. Porque el Señor dice el mundo. Una vez estuve hablando con una persona que tenía doctrina calvinista, me decía, sí, donde dice mundo es grupo de personas. Y dije, ¿y dónde sacas tú un grupo de personas de la palabra cosmos? Y se quedó callada. Cuando redefinimos las palabras para que encajen en una narrativa, no hacemos ningún favor a las Escrituras. Y cuando el Señor habla de el mundo es porque quiere que el Evangelio llegue a todo el mundo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, no todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo responde con arrepentimiento y fe. Pero es importante que entendamos, hermanos, que este llamado que menciona aquí el apóstol Pablo es un llamado sencillo por medio de la predicación del Evangelio. Cada vez que estás compartiendo el Evangelio, cada vez que das un tratado a una persona, estás siendo utilizado por Dios para llamar a esa persona a arrepentimiento y fe, para que reciban a Cristo. Nos tenemos también en la palabra santificados. Nota que la siguiente palabra es santificados en Dios Padre. Y hay también mucha confusión de esto. Hay personas que piensan de que los únicos que pueden santificar o hacer una persona santa es la Iglesia Católica, el Vaticano. Tienen ideas muy extrañas. La palabra santificar en sí debemos entenderla. Agiaso viene de la palabra griega agiaso y significa poner aparte, purificar, consagrar. Es hacer apartados de una vida vieja para hacer todas las cosas nuevas. El Señor nos ha llamado, hermanos, para venir a Cristo, recibirle como Salvador. Pero ahora que pertenecemos a Cristo, escucha, le pertenecemos a Él para ser usados por Él de una forma muy específica. Dios tiene un propósito para los hijos de Dios. Créetelo, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene también un plan para ti. No solamente su voluntad escrita, sino tiene un plan específico y por eso te ha dado dones espirituales. Si no conoces cuáles son tus dones espirituales, lánzate a descubrirlos, porque eso te va a ayudar a encajar precisamente en el plan que Dios tiene para ti. Y esto de la santificación tiene un proceso. El proceso, hermanos, lo vemos en varios pasajes. Romanos 15, 16 dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Toma nota, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la obra de santificación? El Espíritu Santo. Hace años me contaron una historia de un misionero. Decía, hay una vecina en mi barrio que es muy, muy carismática. Tiene ideas muy extrañas sobre lo que es ser lleno del Espíritu Santo y todo esto, el ministerio del Espíritu Santo. Dice, me invitó, al misionero le invitó para que fueran una serie de conferencias de avivamiento. Y le dijo, hermano, tienes que venir. Estamos orando para que el Señor traiga un gran avivamiento a la iglesia. Amén, eso es bueno, ¿no? El misionero no pudo ir, pero la semana después le preguntó a la señora, ¿qué tal la reunión? Y dice, Señor, el Espíritu Santo se manifestó de manera increíble.
Fue impresionante. Y el misionero dijo, ¿y cómo se ha manifestado? Dice, había gente que se tiraba por los suelos impresionada por el Espíritu Santo. Otros se ponían a cacarear, otros se ponían a hablar en lenguas estáticas, otros se ponían, hacían todo tipo de cosas. Y dijo el misionero, ¿hubo alguna persona que recibiera a Cristo, que fuera salva? Y dice, no. ¿Hubo alguna persona que sintiera el llamado de Dios para dedicarse al ministerio, para servir a tiempo completo? No. ¿Hubo alguna familia que estaba viviendo muy relajadamente en pecado y quiso rededicar su vida para poner orden en su vida? Y dijo, no. Y siguió hablando de la obra que hace el Espíritu Santo. Digo, señora, el Espíritu, eso no fue lo que se manifestó, no fue el Espíritu Santo. Evidentemente fue un espíritu, pero no fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede prescindir de su santidad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta es para acercar a una persona más al Señor. Es para consagrar a esa persona más para el servicio del Señor. Podemos identificar la obra del Espíritu Santo cuando una persona, hermanos, va cambiando su estilo de vida para ser un estilo de vida que se asemeje más a Cristo. Hay muchos pasajes sobre esto. 1 Corintios 6:10 dice, y esto erais algunos, hablando de esa forma antigua de vivir. Y demás, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y claramente la palabra de Dios también está involucrada en la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando Judas habla de esta palabra santificación, está hablando de un proceso. Empieza con la salvación. La santificación, hermanos, se va completando, se va procesando a través de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que dice en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, tenemos un proceso gradual de santificación. Entonces tenemos el instantáneo, tenemos el progresivo, pero ¿cuándo vamos a ser completamente santos, cuerpo, alma y espíritu? Cuando estemos con el Señor. En ese día, hermanos, eso se llama glorificación en teología. Justificación, santificación y glorificación. Es una doctrina muy importante, una doctrina cristiana muy importante, y creo que es importante conocerla bien. Nota la tercera palabra, y esa es en la que nos vamos a concentrar esta tarde. Dice así en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Qué dice ahora? Guardados en. Esa palabra en es muy importante, es muy pequeñita, pero marca toda la diferencia. Guardados en. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, hermanos, de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, que no se puede cambiar. Hay personas que creen que una persona puede ser salva y luego puede perder su salvación. Si puede perder su salvación, no están siendo guardadas en. Hermanos, cuando se está en Cristo, está completamente protegido. Yo trabajé hace años en una base militar americana, la base aérea de Torrejón de Ardoz, y trabajé durante 6 años en Telefónica. ¿Sabe dónde estaba la central de Telefónica en esta base? Bajo tierra, en un búnker. Era imposible entrar ahí dentro si no tenías un código. Y estaba bien protegida. Nadie podía entrar ahí. Una vez que estabas dentro, podían caer bombas. Y no solamente sentiríamos una pequeña vibración. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, no hay bomba que nos pueda sacar de Cristo. Entonces, cuando hablamos de preservación, tenemos que entender esto. Y de soy guardados, hermanos, significa de daños o de pérdidas. Esta palabra guardados aparece 2 veces en Judas y viene de la palabra en griega
tereo, según el diccionario Vines, dice, habla de la persona en total, cuerpo, alma, espíritu, como una preservación continua, acto completo, sin darla sin explicarnos los tiempos en que se aplica. Mirad conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Porque cuando hablamos de ser preservados, el Señor tiene una intención completa. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 23. Mira lo que dice aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿En qué áreas puede estar pensando el apóstol Pablo cuando habla de completo? Toma nota, dice, y todo vuestro ser, nuestro ser está compuesto ¿de qué? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha guardado irreprensible. Hermanos, nosotros fuimos colocados en Cristo Jesús en el momento de salvación. Si tú no tienes esa seguridad, te recomiendo que hoy mismo vengas a Cristo y digas, Señor, por favor, dame esa seguridad. Yo tuve aquí a algunas personas que vinieron de visita una vez y decían, oh, yo sí, recibí a Cristo hace 20 años atrás, pero hace 15 años atrás perdí mi salvación. Digo, ¿dónde la perdiste? Y decía, bueno, es que entré en un ciclo de pecados, me aparté del Señor, cometí algunos pecados y eso me llevó a perder la salvación. Y le dije, mira, ¿tú puedes dejar de ser hijo de tu padre y de tu madre? ¿Puedes hacer algo que te aparte, que impida que tú seas hijo de tu padre y de tu madre? Si te vas a Australia, por ejemplo, y tus padres viven en España, ¿dejarás de ser hijo de tu padre y de tu madre? Si te vas a la luna, habrás cambiado de posición, pero no de familia. Hermano, cuando estamos en Cristo, hay seguridad. Una seguridad total. Más segura que aquel búnker en el que yo trabajé durante casi 9 años. En la fortaleza que es Cristo para nosotros. No sé si habéis visto esas películas o esos documentales donde hablan de búnker que han hecho por si acaso hay un ataque nuclear. Hay un lugar en Estados Unidos que han hecho una especie de túnel que entra por lo menos 1 o 2 kilómetros y luego llegas a una puerta, hermanos, que tiene como 2 metros de espesor para entrar en un búnker que tiene muros hasta de 2 metros de grosor, donde si acaso viene, y claro, está bajo como unos 200 o 300 metros debajo de una montaña de granito. Una vez que te metes dentro y cierran la puerta, no hay manera de penetrar ese lugar. Pues os digo, hermano, que Cristo es mucho más seguro que eso. ¿Por qué? Porque, miradlo conmigo. Por ejemplo, vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Yo doy gracias a Dios de que esta preservación no depende de mis obras. Si dependiese de mis obras sería condicional. Dependería de mí. O sea, me puedo salvar por la gracia de Dios, pero preservarme para mantener mi salvación depende de mis obras. Hermanos, si depende de nuestras obras, no vamos a ser guardados. ¿Verdad? Podríamos deslizarnos y salir. Pero nota de que cuando estamos en Cristo, 1 Pedro 1:5 dice lo siguiente: porque sois guardados o preservados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Venid conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 18. 2 de Timoteo dice así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién me va a preservar? ¿Quién es el que me tiene a mí bien sujeto, bien guardado?
¿Soy yo? ¿Depende de mis obras? ¿Depende de mis decisiones? Hermanos, cuando recibimos a Cristo tenemos algo que es fijo y firme y durable y eterno. Porque depende todo de Él y nada de mí. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para dónde? Él me va a llevar todo el camino hacia el reino celestial. Y Jesús mismo, fíjate, venid conmigo a este pasaje, es uno de los más clásicos. Está en Juan, capítulo 10, y versículos 27 al 29. Prestad mucha atención a esto. Es uno de los versículos que muchas veces utilizamos en discipulado para dar seguridad al nuevo creyente. Juan capítulo 10, empezando con el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿qué dice? Jamás. ¿Por qué? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. De mi mano, una mano, la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. Johnny, ven aquí un momentito. Johnny es mi conejillo de indias. Hace poco el pobre le puse aquí encima de una silla dando una ilustración. Johnny, yo no soy Dios, ¿vale? Pero imagínate, Johnny es un hombre fortote y pesado, ¿verdad? Si dijese, Johnny, agarra mi mano, con las dos manos, vas a necesitar las dos manos, y ahora te cuelgo de un precipicio. Durante días, ¿cuánto tiempo vas a mantenerte ahí? Él es fuerte. ¿Cuánto tiempo se va a poder mantener ahí con su fuerza? Si depende de su fuerza, de sus habilidades, no va a durar mucho. Pero dice, mi mano, dame la mano. Ahora, ¿él qué puede hacer aquí? Puede descansar. No tiene que hacer esfuerzo, porque todo el esfuerzo depende de la mano de Cristo, de la mano del Padre. Ahora te puedes sentar. Pero es que tenemos una triple seguridad. Si es Dios el que me tiene de la mano, ya no depende de mí. Si es Cristo el que me tiene de otra mano, es doble seguridad. Pero es que encima tenemos triple seguridad, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos sella. ¿Sabe lo que es un sello que no se puede romper? Es el sello del Espíritu Santo. Lo tenemos claramente en las Escrituras. Ven conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. El pobre Johnny no va a querer venir a la iglesia. Porque dice que cada vez que voy allí el pastor me tiene colgado en algún sitio. No te importa, Johnny, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 1, versículos... Bueno, podemos mirar el versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Dice, y él también, en él, toma nota, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, tenemos triple seguridad. Este es un sello que ni Satanás. ¿Dónde viene ese pasaje? Venid conmigo, Romanos capítulo 8. Capítulo 8. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Dios? ¿Dónde está? Capítulo 8. ¿Alguien lo ve? En el capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación nos podrá separar. ¿No? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Hermanos, la seguridad, cuando habla de preservados, todo depende del Señor y nada de mí. Ahora, eso no nos quita responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad. Y si volvemos a Judas, precisamente nos habla al final del capítulo, nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros. Nos dice que debemos mantenernos en el amor de Dios. Versículo 21. Bueno, vamos a empezar leyendo el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Nota lo que dice. Pues estamos hablando ahora ya de nuestra. Porque claro, déjame que retroceda un poquito. Mucha gente dice, pues si ya soy salvo y nada me va a hacer perder la salvación, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, al contrario. Cuando hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, no es libertad para pecar, la libertad es una capacidad que nos ayuda a vivir de forma victoriosa. El Espíritu Santo nos da esa capacidad. Cuando somos salvos, hermanos, y preservados, no nos da licencia para hacer lo que nos da la gana, sino nos da la capacidad para poder hacer la voluntad o la gana de Dios, la gana del Señor. Entonces, al llegar al versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Preservaos, esa misma palabra, tereo. ¿Os dais cuenta de contraste? En el versículo 1, tereo, aunque viene traducida de otra manera. Aquí dice guardados. La misma palabra en el versículo 21 es conservados. Es la misma palabra, pero si miras el contexto, indica, hermanos, de que tenemos una responsabilidad. Mantenernos en el amor o conservarnos, mantenernos bajo el paraguas. Si nosotros nos salimos del paraguas de protección y tenemos la libertad para poder hacerlo, ¿qué va a pasar? Va a llover. Y cuando llueve, ¿qué pasa? Te vas a mojar. Si estás bajo su paraguas de protección, bajo ese manto, hermanos, vamos a ser preservados, vamos a ser cuidados, vamos a ser protegidos por Él. Entonces, el creyente nacido de nuevo es una persona que es vigilado por Dios, que es guiado y dirigido por Dios día a día, que es fortalecido por Dios para caminar a través de todas las pruebas y tentaciones de la vida, que está protegido de todos los enemigos de la vida, incluso la muerte, quien debe ser escoltado al cielo más rápido que un abrir y cerrar de ojos cuando llegue el momento de dejar este mundo, a quien se le da la vida abundante y eterna, a quien se le da seguridad en la presencia y el amor de Dios a través de toda su vida. Somos llamados, somos santificados y somos conservados. Amén, hermanos. Podemos entender ahora, hermanos, cómo está introduciendo Judas en la epístola, diciendo, teniendo este gran privilegio, no dejéis que nadie os aparte de este fundamento. Es importante que Judas escriba esto, para ayudarnos a valorar lo que tenemos en Cristo y lo que Satanás quiere hacer a través de estos falsos maestros, engañarnos para alejarnos de ese paraguas. Entonces nosotros, los que estamos en Cristo, somos verdaderamente bendecidos. Somos llamados por el Evangelio, somos santificados y apartados para servirle al Señor. Es el Espíritu Santo en conjunto con la palabra de Dios lo que nos va cambiando, lo que nos va santificando para parecernos cada vez más a la imagen de Cristo. Y sobre la base de la fe, en la obra terminada de Cristo en la cruz, somos preservados en Cristo para la vida eterna. Tenemos plena seguridad al estar en Cristo. Pero tenemos una responsabilidad. Y ahí viene otra vez el versículo 21. Manteneos bajo el paraguas de protección. Manteneos, como dice ahí el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Mantener una relación
íntima con el Señor. Aseguraos de que andáis día tras día siguiendo sus pisadas. ¿Por qué nos habla de esta advertencia? Porque el diablo, hermanos, quiere socavar nuestra fe en Cristo. Porque el diablo busca endurecer nuestros corazones y desarrollar un corazón malvado de incredulidad. Busca hacernos espiritualmente perezosos y que dejemos de ser diligentes en mantenernos en el amor de Dios. Satanás enviará a sus ministros de tinieblas, sus falsos profetas y sus falsos maestros, y tratará de engañarnos y hacer que nos desviemos de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Y si no prestamos buena atención, pagaremos las consecuencias. Esto fue urgente hace 21 siglos atrás. ¿Será urgente hoy? ¿Entendéis? Y voy a hacer aquí un poquito de animador. ¿Veis esos partidos americanos de fútbol donde salen las animadoras animando al equipo? Y yo quiero utilizar esto para animaros a todos, ¿a quién? A todos, a que, hermanos, os involucréis concienzudamente para estudiar estos temas que os están dando ahora mismo, tanto en seminario de crecimiento cristiano, una vez al mes, segundo sábado de cada mes, a las 10, de 10 a 12, y también, hermanos, a que vengamos a la escuela dominical para estudiar estos temas que nos está dando el hermano Clay, fundamentos de la fe cristiana, que nos van a ayudar a estar bien anclados. Vienen tiempos peligrosos. Yo tengo que asegurarme de mi propia andar en Cristo, pero lo que me va a anclar a las verdades, hermanos, es la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas que conocemos, porque van a venir espíritus engañadores, hermanos, y van a engañar a muchos que tienen apariencia de piedad, pero luego al final dirán, sí, pero esto no es del todo correcto. Negarán la eficacia de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Si no conocemos bien, termino con esta ilustración. Para mí esto fue muy revelador, porque os explico la historia. ¿Os acordáis hace tiempo atrás, cuando cambiamos de la peseta al euro, que empezaron a entrar billetes de euros de 500 euros falsos? Billetes de 200 euros falsos. Eran igualitos que los originales. Pero como no estábamos familiarizados con los billetes falsos, se estaban introduciendo muchos y te daban el cambio con billetes de 200 o de 500 euros. Luego si ibas al banco, decían, lo siento, este billete es falso. Pues no me lo puede cambiar por uno verdadero. Digo, no, acabo de perder 500 euros. Y le decía yo, ¿cómo sabéis vosotros que son verdaderos? Digo, os llevan a una escuela y os hacen ver todas las diferentes falsificaciones. Dice, no. Dice, nos ponen durante días tanteando el papel del billete verdadero y ver todas las señales, y en el momento que conocemos bien el verdadero, en el momento que pasa uno que es falso, lo detectamos. Eso es una buena ilustración. Si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, hermano, va a ser muy difícil que nos metan billete falso. ¿Por qué entonces seminario de crecimiento cristiano? ¿Por qué entonces, hermanos, se está haciendo el esfuerzo por dar estas clases tan, yo creo que son fundamentales, desarrollando una generación santa? Menudo trabajo, hermano Clay. Pero, hermanos, ¿tenemos oídos para esas enseñanzas? ¿Hacemos el tiempo? ¿Son valiosas para nosotros? Espero que lo sean. Y si no lo son ahora, algún día te vas a dar cuenta de la importancia que tuvieron y cuando no estuvimos presentes. Así que ese versículo 1, hermanos, es fundamental para ahora lanzarnos a los desvíos que Judas de los que nos quiere advertir. Si tenemos eso claro, vamos a estar mucho más preparados cuando vengan los falsos maestros. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Señor,
Señor y Padre Celestial, hemos empleado 2 domingos, Señor, para desmenuzar este versículo 1. Y qué importante, Señor, es tener esto claro. Es posible que haya aquí una persona que no lo tenía tan claro. Puede que haya aquí una persona que se haya dado cuenta de que no tiene esa salvación. De que empezó oyendo a la iglesia, empezó a escuchar, le gustó, se involucró, pero nunca llegó a comprender, Señor, que sus pecados les condenarían un día. No llegaron a entender que la sangre preciosa de Jesucristo era esencial si uno quería realmente ser salvo de la condenación que le esperaba. Pues hubiera aquí alguna persona así, Señor, hazles entender de que hoy es el día para su salvación. De que hoy pueden venir a ti. Pueden venir, Señor, bajo tus condiciones. Humildad, arrepentimiento de sus pecados, de su vida vieja, de su forma de vivir. Y fe, confianza plena en la obra de salvación que tú has hecho en la cruz del Calvario. Si hubiera aquí alguna persona que no te conoce, Señor, obra en su corazón para que hoy diga, sí, hoy yo quiero ser salvo. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Obra en esa persona, Señor, para que venga luego más tarde y pueda hablar con uno de nosotros para mostrarles en la Biblia cómo pueden ser salvos. Pero para los que ya son, lo tienen claro. Quizás han sido enseñados de que la salvación se conseguía con Cristo, la sangre de Cristo, pero que ahora dependía enteramente de su buen andar, de sus buenas obras. A través de lo que hemos visto hoy, Señor, nos damos cuenta de que estamos preservados, agarrados de una mano por Dios, agarrados por la otra mano por Cristo, y desde dentro, Señor, sellados con el Espíritu Santo. Gracias por esa seguridad que tenemos en ti, Señor. Nada podrá cambiar eso porque todo depende de ti. Pero, Señor, también es cierto de que tenemos una responsabilidad. Así que, Señor, ayúdanos a mantenernos bajo el paraguas de protección. Como dice Judas, en el amor de Dios. Porque es ahí, Señor, donde vamos a mantenernos seguros. Y ahí, Señor, requiere pues que tomemos decisiones de consagración. Que dependamos cada vez más del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo. Que tengamos cada vez más conocimiento de la palabra de Dios. Que nos preparemos diligentemente en las doctrinas bíblicas. Porque si no lo hacemos, Señor, seremos una víctima fácil para el enemigo. Ayúdanos a llegar a conocer bien tu palabra para que no seamos engañados. En Cristo Jesús. Amén.